Hola a todos, nuevamente bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Vamos a continuar con la temática. Vamos a hablar de creación de una base de datos, cómo creamos una base de datos, cómo importamos datos y exportamos datos de Excel, cómo a Excel, cómo ordenamos datos y cómo hacemos autofiltros. Aunque esto ya lo vimos, la parte de autofiltros en el curso pasado de Excel básico, ¿no? Bueno, sin más dilación, pues vamos de una vez a Excel. Acá tengo abierto esto. Bueno, acá, acá, bueno, antes de decirles cómo crear una base de datos en Excel, primero hablemos qué es una base de datos. Pues una base de datos, digamos que es aquel lugar en donde se tiene información organizada y almacenada para ser utilizada cuando se requiera. O sea, un servidor, en ese servidor, a través de un programa, pues vamos organizando la información dependiendo de cada entidad o de cada tabla donde tiene que ir la información, y pues ahí se va registrando y se va alimentando la base, la base de datos, ¿no? Eso es lo que es generalmente la base de datos. Excel, digamos que se puede trabajar con Excel para hacer bases de datos, pero no es lo recomendable. Tiene sus desventajas, que en Excel pues me tocaría o le tocaría a una sola persona estar ingresando la información en Excel constantemente, información de cada una de las diferentes entidades o tablas que tenga la base de datos. Entonces eso dificulta la información. Además de eso, pues digamos que en Excel no se tiene la seguridad que se pueda tener en un programa o en una base de datos ya definida. En una base de datos ya definida, ¿no? Existen dos tipos de bases de datos. Existen las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Cuando hablamos de bases de datos relacionales, es que cada tabla o cada entidad se relaciona con otra tabla. Que recuerden con lo que estuvimos viendo, lo que vimos en las tablas dinámicas, de los videos pasados, que vimos cómo hacíamos relaciones de diferentes tablas para poder hacer cálculos. Bueno, esos son bases de datos relacionales. Entonces, para esas bases de datos relacionales, lo que necesito es que cada tabla o cada entidad debe tener una clave primaria. Una clave primaria, que esa clave primaria, por ejemplo, en esta puede ser la cédula, que la clave primaria es un número único en cada tabla. O sea, no se puede repetir en cada tabla. Por ejemplo, acá el nombre puede haber un homónimo que se puede repetir, pero la cédula no se repite. La cédula es única. Entonces, es un número único, que eso es lo que se conoce como la clave primaria. En este caso, esta es la clave primaria en esta tabla. Y en esta tabla, que es la tabla de ventas, digamos que la clave primaria acá es el código de la consulta interna o el código de reserva, es la clave primaria. En esta tabla que tenemos acá, que es tabla de sucursales, la clave primaria es el ID de la sucursal. Es el ID de la sucursal, que única y exclusivamente en esta tabla se repite una sola vez. Que posteriormente, para poder hacer la relación entre tablas, esta clave, esta llave primaria, pues pasaría a ser parte de alguna de las otras tablas como una clave foránea. Por ejemplo, acá tengo la clave primaria de esta es consulta interna o la reserva. Pero además de eso tiene acá el ID de la sucursal. Acá tiene el ID bueno, acá no, acá el ID de la sucursal lo colocamos acá en la factura. Acá en factura está el ID de la sucursal. Permítanme, ya lo veo acá. Esta es la de sucursal y aquí tengo el ID de la sucursal. El ID de la sucursal está en factura, y a la vez factura, esta sucursales no se relaciona con esta de ventas, pero factura sí se relaciona con ventas. Entonces aquí tengo el ID de la factura, que es el número de la factura. Entonces, eso es lo que se llama bases de datos relacionales. Existen bases de datos relacionales de uno a uno, o sea que solamente hay una llave en cada uno de estos. Bueno, no es que solamente hay una llave en cada uno de estos información, sino que de esta tabla única y exclusivamente se va a relacionar con esta tabla. O sea, esta sería de uno a uno, sería esta tabla. Pero esta, por ejemplo,
tiene relación con muchas tablas. Por ejemplo, esta del código interno tiene relación con esta de facturas, esta tiene relación con el ID de origen, con la del ID de destino, con la del trayecto, con la de aerolínea, con la de tarifa. O sea, esta es de uno a muchos. Entonces son diferentes tipos de relaciones que existen entre las tablas. Sí los invito para que miren que eso es un tema muy extenso, sobre todo esta parte de base de datos es un tema extensísimo y los invito si quieren conocer un poco más a que averigüen sobre esto y vean cómo es el manejo de bases de datos, que lo que les decía en Excel, pues lo ideal no es hacerlo en Excel, lo ideal es programarlo. Para ello, pues existen servidores o existen programas como el SQL Server de Microsoft o de Oracle, que nos permiten crear bases de datos y que la gente, pero a medida que la persona pues vaya ingresando su información, esas bases de datos pues van, dependiendo de la información que ingrese, se dirigen a la tabla que ya está diseñada en el programa, y posteriormente si quiero hacer algún análisis, alguna relación de la información, lo que hago simplemente es traer la información para encontrar la información de cada tabla, porque aquí por ejemplo esta tabla tiene el nombre, tiene cédula, pero si yo lo que necesito saber es por género, por ejemplo, cuántas personas compraron pasajes por género, entonces tengo que relacionar esta tabla, me va a tocar relacionarla en este caso con la de factura, y esta de factura se relaciona con esta de consulta interna, que es donde están los valores de las ventas. Entonces miren que eso se puede hacer y directamente desde el programa lo hacemos sin ningún tipo de inconveniente. Sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, de esta forma, como les comento, pues se tienen que crear las bases de datos. Pero bueno, veamos unos pasos para crear unas bases de datos acá en Excel. Entonces, el primer paso para crear una base de datos es identificar las entidades o tablas de las bases de datos. O sea, en este caso, para una empresa que se dedica a la compra y venta de pasajes o de viajes, ellos identificaron, por ejemplo, esta tabla, una tabla que se llama, esta tabla, coloquémosle nombre a las tablas, esta tabla que la podemos llamar datos personales. Estos son datos personales, se llama esta tabla, o clientes, mejor, coloquémosle clientes. Estos son los clientes de la tabla. Esta acá está, digamos que esta tabla la vamos a llamar simplemente, permítanme acá, borro acá, que no me salió acá, listo, esto ahora sí. Esta clientes, esta acá, relaciono todo esto, borro aquí y relaciono acá. Este lo voy a llamar ventas. Este lo voy a llamar ventas y tiene pues una información que se alimenta de otra información, ¿no? De otras tablas. Esta, por ejemplo, la puedo llamar facturas. Estas son las facturas que se emiten. Estas son las facturas que se emiten. Esta la puedo llamar sucursales. Esta base de datos la puedo llamar sucursales. Esta base de datos se va a llamar tarifas. Esta base de datos se va a llamar tarifas. Esta base de datos se va a llamar las clases. Digamos que por qué se hacen así de forma independiente, también con la finalidad de ahorrar espacios, ¿no? Generalmente a la hora de programar me es mucho más fácil programarlo directamente o traer el dato directamente con su ID, que son menos valores que digamos que con una combinación de string o de caracteres que pues repetir varias veces, por ejemplo, el nombre de Pedro Juan, de Pedro José Núñez López, que puede tener 30, 40 caracteres, a solamente escribir la cédula que tiene 10, pues me va a reducir espacio y pues asimismo pues va a hacer que sea, digamos que más liviano el programa que se está desarrollando, la base de datos que se está desarrollando. Bueno, acá en Excel generalmente eso también puede servir para reducir el tamaño en este caso del archivo que estoy desarrollando. Entonces miren que tiene su ventaja también en ese sentido, ¿no? Entonces acá esta se va a llamar, esta la vamos a llamar aerolíneas, mejor aerolíneas. Esta la vamos a llamar el pago, tipo de pago, vamos a llamar esta
tipo de pago, y a esta la vamos a llamar trayectos, los trayectos que se desarrollaron. Entonces miren que acá lo que se va a hacer, y que ya las tengo acá las tablas, por ejemplo acá tengo compradores, aquí tengo ya la base de datos, la información de los compradores, en este caso de los clientes, voy a colocarle mejor clientes. Entonces aquí tengo la base de datos de mis clientes, ¿no? Entonces lo que les digo, que tengo su número de cédula, que es la que me va a permitir, es la llave primaria de esta tabla, que es la que me va a permitir relacionarme con otras tablas, ¿no? Acá tengo ventas, acá en ventas la llave primaria de ventas es en este caso código de consulta interna de la reserva, y además esta tabla también tiene otras llaves foráneas. ¿Cómo así las llaves foráneas? Que son las llaves de otras tablas que las traigo para acá para hacer relación directamente con esta tabla, como por ejemplo tengo la llave del ID, tengo la llave del destino, tengo la llave de la factura, que es fundamental acá, tengo la llave de la factura, el ID del destino, la llave de la aerolínea, la llave de la tarifa, la llave del ID de clase, la tengo acá. Digamos que en programación esto se llamaría como una tabla intermedia, o una entidad intermedia, que esa entidad intermedia, digamos que se realiza cuando se va de digamos que de muchos, en este caso, bueno, yo lo hablaba de una relación de muchos a muchos, ¿no? De una relación de muchos a muchos. Entonces, acá pues necesito pues hacer estas relaciones. Miren que la mayoría de ellas son llaves intermedias. Es más, para poder hacerla, para poder que esto sea una tabla intermedia, pues yo hubiese creado aparte esta parte del código interno de la reserva. Simplemente estaba el código interno de la reserva y lo hubiese unido única y exclusivamente con estas, con estas de acá, con estas de aquí o con estas de acá, y eso sería una tabla. Con estas de acá sería una tabla, y simplemente lo que haría posteriormente era hacer una tabla intermedia relacionando las llaves del ID versus las llaves de la factura, y ya con eso pues tengo la información sin ningún tipo de inconveniente. Entonces acá tengo, como les digo, tengo esta tabla o esta entidad. Bueno, hay otra cosa que no les he hablado, ¿no? Una tabla o una entidad tiene unos campos, que en este caso los campos son los encabezados. Bueno, en este caso los campos son las columnas, ¿no? Que tienen un encabezado, y en cada columna pues voy registrando la información pertinente a ese encabezado. En este caso tengo la columna nombre, tengo el campo género, tengo el campo cédula, tengo el campo email y tengo el campo celular. Entonces, para poder, digamos que decir que este registro hace parte de una base de datos, tengo que diligenciar todo el registro, porque de nada me sirve colocar solo el nombre Edgardo Germano si no diligencio más información de Edgardo Germano, la información que me está pidiendo la tabla de datos, o sea, la base de datos. Entonces eso no sería generalmente una base de datos, simplemente sería un dato que a la hora de la verdad no tendría ningún tipo de utilidad, porque no podría relacionarlo con otra información para poder hacer análisis. Para ello sí necesito que todos los registros estén elaborados. Esto se llama registro. Cada información que voy ingresando en la tabla se llama registro o atributos. No, bueno, estos se llaman registros. Estos se llaman atributos. Estos son atributos también. Se pueden llamar campos o atributos. Estos valores que tengo acá, y este atributo sería el atributo clave. Este sería el atributo clave o la llave primaria de esta información. Lo mismo para acá, este sería mi llave primaria, este sería una llave foránea, este sería un atributo normal, este sería una llave foránea, otra llave foránea, llave foránea, llave foránea. Acá en facturas tengo, digamos que este atributo sería un atributo principal, o una llave principal acá o la llave de esta tabla. Esta sería una llave foránea, que es la cédula, que los relaciono con los clientes. Bueno, aquí está la fecha, aquí estaría otra llave foránea, que es el ID de pago y el ID de la sucursal, para que de una vez pues me haga la relación entre las diferentes tablas. Generalmente, como les digo, a medida que ya yo voy teniendo datos, la información, simplemente viene el comprador,
con la cédula se identifico el comprador, posteriormente pues relaciono la reserva inmediatamente me la relaciono al comprador, y en la reserva pues ya relaciono el tipo de, digamos que el trayecto, si es de ida y de vuelta, de dónde a dónde va a viajar la persona, qué tipo de pago, bueno, hago toda la información, ¿no? Hago toda la información. De esta forma, pues como les digo, se crea una base de datos. Bueno, como segundo paso tenemos pues determinar los campos de las tablas, ¿no? Que ya yo los coloqué acá, lo que les comentaba, estos son los campos de las tablas. El campo nombre o los atributos de las tablas, el nombre, el género, la cédula, el email y el celular en este caso para esta tabla, ¿no? Tercer paso, pues identificar la llave primaria de cada tabla. Lo que les comentaba, la llave primaria en este caso para esta tabla, la llave primaria es aquel valor que no se repite en la tabla, o que no se repite en la tabla o no se puede repetir, y es un valor único, es un registro único de la tabla. Entonces, esto sería en la cédula, sería en este caso el valor que no se repite de la tabla. Lo puedo hacer la cédula, simplemente puedo haber colocado aquí, pues colocarle la cédula y anexarle una celda más que se va a llamar ID cliente, y colocarle un valor único al cliente, un código único interno al cliente, ¿no? En este caso yo lo dejé acá con la cédula. Posteriormente, paso siguiente es identificar las relaciones que hay entre las tablas, que eso sería, que es lo fundamental. Entonces, me voy a venir acá nuevamente a esta tabla acá, a esta tabla que tengo aquí, y acá esta, esta digamos que tabla de clientes se relaciona con la tabla de facturas, se relaciona con la tabla de factura, y su relación radica acá, permítame un momento, acá su relación está entre esta y esta, entre estas dos llaves, ¿no? Esta llave que acá es primaria y acá es una llave foránea. Aquí está la relación de esta tabla. Esta tabla, por ejemplo, esta tabla de facturas la relaciono con la tabla de ventas, y la relación viene directamente desde el número de factura a número de factura. Esta es la relación que tiene esta tabla acá. Además, esta tabla sucursal se relaciona también directamente con esta tabla que está acá. O sea, esta tabla sucursal, este ID sucursal, lo relaciono con acá, con este ID sucursal de acá. Relaciono este ID sucursal. Esta tabla tarifas, pues la relaciono directamente con el ID tarifas con la tabla ventas. Aquí está la relación. Esta tabla trayecto también lo mismo. Esta tabla trayecto también lo mismo, la relaciono directamente. Me vengo acá, el ID de trayecto lo relaciono con el ID de trayectos de acá de esta tabla. Entonces aquí tengo la relación de esta tabla. Entonces tengo que identificar aquellas llaves que me permiten a mí crear esa relación. En ocasiones me toca crear más tablas para que la relación sea más clara y más evidente, ¿no? Tengo que hacer ese tipo de creación de tablas para pues poder trabajar posteriormente con ellas sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes en cuenta esa parte ahí. Ahora lo que vamos a ver es cómo, ya con base en estas tablas, comienzo a hacer eh, informes con tablas dinámicas a través de estas tablas, ¿no? Aunque bueno, me voy a adelantar un poquito al tema siguiente, que también lo vamos a ver en importar datos desde otras fuentes para trabajarlos acá. Pero bueno, para ello lo que voy a hacer es lo que venía haciendo, que es lo siguiente. Lo que venía haciendo era lo siguiente: me venía acá, y acá lo que hacía era que creaba una tabla dinámica, ¿no? Recuerden que yo lo que hacía es que creaba una tabla dinámica. Acá en este caso voy a crear una tabla dinámica. No tengo ningún modelo, en este caso no tengo ningún modelo de datos creados, no. Lo voy a crear a partir de una tabla dinámica que voy a crear. Acá, por ejemplo, voy a tomar como base esta tabla que tengo yo acá, la tabla de destino.
Esta tabla de destino posteriormente pues la voy a pasar a tabla dinámica. Una cosa que se me olvidó decirle, cuando yo ya traigo o coloco todas las tablas o hago todas las tablas acá en Excel, tengo que colocarle formatos de tablas, oyeron, acá como se dan cuenta que tengo formato de tabla, eso con la finalidad que a medida que vaya introduciendo datos, pues simplemente lo que voy a hacer posteriormente es ir a la tabla dinámica y darle a actualizar datos para que me actualice la información sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, entonces acá voy a hacer lo siguiente, algo cortico para que no sea tan largo el video, aunque yo creo que llevan como 20 minutos del video, pero vamos a tratar de hacerlo algo cortico acá. Entonces me voy a venir acá a destino, acá me voy a venir a insertar, me voy a venir tabla dinámica, le voy a decir, bueno, que esta es la tabla dinámica, que me la creen una nueva hoja, le voy a dar a aceptar, y acá ya me crea la tabla dinámica. Acá recuerden ustedes cuando me crea la tabla dinámica, pues me abre el campo de tabla dinámica. Acá en el campo de tabla dinámica, como la tabla que seleccioné para hacer la tabla dinámica era la tabla de origen, esa es la que me aparece acá, solamente me aparece esta tabla. Pero acá me aparece también todas las tablas. Si yo le doy un clic aquí me aparecen todas las tablas que tengo yo en este caso, ¿no? Acá me aparecen todas las tablas que tengo en este caso. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comenzar a hacer relaciones entre estas tablas. Recuerdan que eso lo vimos también en el video pasado. O en el video de tablas dinámicas, creo que el quinto video. Entonces, por ejemplo, yo necesito que me coloque, acá me voy a venir a compradores. Necesito, aunque bueno, creo que tengo esto desactualizado, tengo que actualizarla. Déjenme actualizo acá, vengo y actualizo estos datos. Le voy a dar acá actualizar todo para que me actualice toda la información. Ahora sí, le doy clic acá, me vengo a mostrar, que me muestre la lista de campos. Y acá en la lista de campos, vamos a ver, ahora sí tengo acá, bueno, no me actualizo compradores, porque ya no se llama compradores. Ah, bueno, compradores sí se llama la tabla, qué pena. Ahí ya está actualizada la tabla. Lo que se llama clientes en este caso es la hoja, pero la tabla sí se llama compradores. Miren acá que esta tabla sí se llama compradores. O sea, no he variado ahí la información en la tabla. Listo, sigo acá, vengo y ahora sí, voy a tratar de que me haga una relación entre de género, que me coloque el género, que me coloque también una relación del género, que del tipo de tarifa, que me coloque la idea de la tarifa, que me coloque el ID, no, que me coloque la tarifa acá y que me coloque los valores aquí, que me coloque los valores acá. Yo aquí en ventas tengo los valores, bueno, acá están todos los campos de cada tabla y acá simplemente lo voy a dar total con IVA y acá pues me sale la información de esta forma, ¿no? Aquí me dice puede que necesite una relación entre tablas. Esto es lo que voy a comenzar a hacer, relaciones entre tablas, ¿no? Para crear un modelo de datos acá en Excel con las tablas que estoy trabajando. Entonces lo voy a dar primero acá a detección automática para ver si automáticamente él me detecta la relación. Y acá pues me dice hecho, no se han detectado relaciones, listo, ok, cerrar. Me voy a venir entonces a crear y voy a crear mi primera relación. Recuerden lo que yo les mostraba acá cuando venía acá, que les mostraba la relación que había entre cada tabla, qué llave se relaciona con qué llave y así sucesivamente. Esto es lo que voy a hacer acá. Entonces, acá que tengo información de clientes o de compradores con información, en este caso con información de ventas, no, información de ventas, porque acá lo que me va a traer es el número el dinero que digamos que obtuvo la agencia de viajes, pero por géneros, ¿no? Entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a relacionar lo siguiente, en este caso voy a hacer la siguiente relación, miren acá, voy a relacionar primero clientes o compradores con el ID cédula con la tabla factura, porque factura es la que me tiene acá cédula también. Con la tabla factura es la que me tiene cédula acá. Miren acá, me vengo acá y acá factura es la que tiene cédula. Acá clientes tiene cédula, factura tiene cédula. Esa es la primera relación que voy a hacer. Después voy a relacionar factura con ventas, que con el número de factura, el número de factura sí está acá en ventas. Y después voy a relacionar tarifas con ventas, con el ID de venta. Entonces esas son las relaciones que voy a hacer. La primera, entonces factura aquí con cédula.
aquí con cédula, le digo aceptar y ya tengo la primera relación creada. Listo, todavía no me ha modificado nada porque me hace falta relacionar más información, porque digamos que hay relaciones directas y relaciones indirectas. Entonces ya hice una relación indirecta, todavía no he hecho una relación directa aquí con los valores, por eso todavía no me ha modificado acá. Acá vengo ahora, creo, y le digo, voy a crear el de las tarifas. Entonces que vaya de tarifas, diré de tarifa a ventas también, a ventas con ID de tarifa, aunque dice la relación no se puede crear esta dirección porque la columna, bueno, la dirección que estoy creando no es la más adecuada, entonces la invierto, entonces la dirección que me va a quedar ventas primero, con el ID acá, con el ID de tarifa acá, y acá coloco tarifa y acá con el ID de tarifa, entonces listo, y acá mira que mismo Excel también me va indicando de qué forma voy a hacer la dirección de la relación. Acá le doy a aceptar y ya tengo otra relación desarrollada. Miren que aquí ya más o menos me cuadró esta parte, pero todavía no me ha cuadrado la parte del género. No me da los valores. Ya lo menos sé que empresarial son 20 millones, normal son 25 millones y turístico son 35 millones. En total son 82 millones de pesos. Pero me hace falta crear la relación entre factura y la relación entre ventas. ¿Por qué factura? Si factura no la estoy moviendo acá. Es que factura está relacionado con, en este caso, con compradores. Y factura a la vez está relacionado con tarifa, que es donde están los valores, que está relacionado con venta, que es donde están los valores. Entonces me voy a venir acá voy a hacer la última relación que me falta, por eso me sale aquí esta parte todavía me sigue saliendo, porque todavía falta relaciones. Entonces lo que voy a relacionar es de ventas, voy a hacerlo esta vez de ventas, con ID factura o número de factura, creo que se llama, ventas con número de factura, y de factura con número de factura. Entonces aquí crear relaciones entre tablas es necesario para mostrar datos relacionados de diferentes tablas en el mismo informe. Listo. No me sale ningún tipo de repetición de datos, ni que ni que la relación no es la adecuada, etcétera, etcétera. Le doy a aceptar y ya ahora sí me colocó la información acá. Entonces aquí simplemente configuro campo y este campo le coloco acá número y acá simplemente lo voy a aceptar y acá aceptar. Bueno, coloqué número, no coloqué moneda, qué pena, aquí moneda, es moneda lo que tengo que colocarle, moneda, ahí aceptar y listo, ya acá tengo la información desarrollada. Aquí solamente he hecho una, dos, tres relaciones, no tres, cuatro relaciones creo que he hecho acá. Por ejemplo, si yo me vengo ahora acá a datos, me vengo a datos y me vengo aquí a este icono que se llama obtener datos con una conexión existente, que creo que a partir de Excel 2013 en adelante se llama así. Creo que en Excel 2010 se llama Power Query, aquí lo que me aparece. Entonces hay que mirar esto acá. Acá me voy a venir acá y voy a ver qué tipo de conexiones tengo. Me voy a venir en tablas y aquí tengo tablas de modelo de datos. Tengo digamos como modelo de datos y este modelo de datos tiene 5 tablas relacionadas. Este es el modelo de datos. ¿Qué tablas relacionadas tiene? Pues vamos a ver acá las tablas que yo relacioné aquí, que son, yo relacioné la tabla, pues, compradora la relacioné con facturas, listo. Factura la relacioné con ventas. Tarifa la relacioné con ventas. Bueno, aquí serían 4 tablas, creo que es la que tengo yo aquí. Una, dos, tres, 4 tablas que relacioné. Bueno, ya me sale que son 5, pero son 4 tablas las que realmente relacioné que las que tengo acá. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.